Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove, que soy yo. Celes, qué placer volver a estar grabando con vos. Desde diciembre no hacemos episodios juntos. No te habrá contratado otro podcast, ¿verdad? No, este es el show, nuestro show. Bueno, esos milagros también los genera la cuarentena, ¿no? Que nos hayamos vuelto a encontrar, que tengamos tiempo, etcétera, y etcétera. Siempre nos encontramos, nada más que grabar no nos salió tanto. Volvimos con una intensidad también, ¿no? Mis apariciones tienen a veces esa cualidad. Esta charla para bien o para mal, no sé. Yo creo que fue para bien. Vos dirás. Yo creo que fue para bien. Creo que esta fue una charla súper íntima y mucho de eso se reflejó en esta conversación que tuvimos con los integrantes de Onda Vaga. Bueno, no todos los integrantes, ¿no? No. No, Nacho Rodríguez, Tomás Justo y Marcelo Blanco. Por momentos sí fue una charla medio trabada. Al inicio, sobre todo. Al inicio, ¿no? ¿Cómo la sentiste? Yo lo que sentí es que hay sobre ciertas cosas que increíblemente es difícil conversar, ¿no? Nos cuesta encontrar palabras, porque todo lo que pueda decirse es como si uno entrara en una lógica agrietada, ¿no? Sos el bueno, sos el malo, como que tenemos ahí, como si hubiésemos construido personajes o nuevos moldes, ¿no? En el proceso de construcción se han armado nuevas formas de etiquetar o de posicionar, y eso dificulta la conversación. Y me parece que algunos de los silencios tenían un poco que ver, ¿no? Con eso. Dificulta los matices, y yo creo que costó un montón arrancar porque estaba este elefante en la habitación que de hecho nosotros los varones como que no podíamos salir de esa empantanada. Vos lo notaste y trajiste la cosa sobre la mesa con unas palabras muy justas y muy acertadas. Lo cierto es que esta es la primera nota que da Onda Vaga desde que en 2018 apareciera un blog anónimo donde se narraban hechos no muy agradables sobre ellos. Lo cierto es que los integrantes de la banda acudieron a la justicia con el objetivo de aclarar la situación y de que se ponga fin al perjuicio que suponía la circulación de esta información anónima en la red y en los medios de comunicación. Después de esto, el blog fue dado de baja por la o las personas que lo crearon, de las que nunca se pudo conocer su identidad. Exactamente. Y son casos además donde hay mucha desinformación y el daño potencial es muy grande, ¿no? Y las situaciones al mismo tiempo que se describen también reflejan posibles heridas y demás. Entonces, cuando anunciamos esta charla, hubieron reacciones de distinto tipo, ¿no? Algunas festejaban que los chicos iban a estar hablando y nos iban a estar contando de su nueva música y tal, y otras que nos cuestionaban. Y entonces por primera vez nos planteamos, digamos, por primera vez en la historia del show, nos planteamos el hecho de tener que explicar, ¿no? Sí, ¿por qué le damos micrófono a alguien? Que en realidad para nosotros como nuestro sesgo profesional es extraño, donde tendemos a pensar que la libertad de expresión es la regla y que eso supone el derecho a hablar con quien fuera, ¿no? Y un poco creo que valía la pena en este sentido invertir un poco la pregunta y invitar a la audiencia a pensar esto de si existen efectivamente casos en los que estaría justificado negarle el micrófono a alguien. Exacto, que sería una especie de censura previa, ¿no? Cuando uno le niega el micrófono a alguien, es, bueno, ¿en qué casos? De hecho, hay mucho de esto hoy circulando en las redes, ¿no? Sobre todo en relación a los discursos de odio, ¿no? Esta idea de cuándo, quizás, si es que tenemos que tener esa conversación, cuándo estaría o cuándo sería deseable básicamente quitarle el micrófono a alguien, ¿no? Quitarle el micrófono quiere decir quitarle la voz en una comunidad, no es, digamos, el micrófono es un elemento simbólico, ¿no? Claro. Es un elemento que representa la libertad de expresión, si se quiere. Claro. Digamos, este no me parece que sea un caso donde haya razones para no hablar con alguien, ¿no? No es que hay un discurso de odio, ni mucho menos atrás. Creo que es una conversación súper reflexiva
que nos debemos como sociedad y sobre todo entre los varones charlar de estas cosas, digamos. Y en este caso en especial, donde los integrantes de la banda, la primera reacción fue acudir al diálogo institucionalizado para hacer frente a lo que les sucedía, es decir, a la justicia. Apareció el blog, pidieron al juez, queremos saber qué onda esto, y la realidad es que además de la cuestión judicial, también son personas que están dispuestas a hablar y a compartir sus experiencias con nosotros cara a cara. Y creo que hay algo de íntimo y hay algo de real en eso que nos permite abrirnos para escuchar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y además comparten, digamos, una cosa que me parece súper bonita de la entrevista, que más allá del punto de sus nuevas músicas y sus nuevas creaciones, creo que todos ellos han hecho una reflexión profunda, ¿no? Profunda sobre las masculinidades, el feminismo, etcétera, y eso es parte de lo que compartieron con nosotros en una charla súper íntima, ¿no? Súper íntima y que se escucha súper bien para hacerla por Zoom. Fue multitudinaria, éramos como 5 personas. Todos tenían equipos en sus casas para grabar, así que se escuchó increíble. El audio yo tenía uno un poco retro, era el mío. Un poco retro, tu micrófono era buenísimo. ¿No? Vos no lo manejaste bien. Mi micrófono se escucha bajísimo. Sí, pero eso porque le hablaste de lejos. Era un mic cerrado, no un condenser como el que tenés ahora. Ahora invertí fuerte para NEDM. Nos encanta. Un gesto claro de apropiación del show. Me encanta. Mi micrófono. Me encanta. Sí. No hacía falta apropiarte. Siempre estuviste acá como co-host, como la co-dueña, no sé cómo se llama eso. Que aparece y desaparece, pero siempre está. Pero siempre está. ¿Qué te iba a decir? Además, el hecho de que hayamos tenido cada uno de nuestros micrófonos permitió que aunque el Zoom se lagueaba, nosotros pudiéramos seguir grabando y dio lugar a situaciones muy graciosas como las que van a escuchar cuando empiece la charla. Por otra parte, ¿no? Arranquemos, sí. Quería aclarar algo. Más, dale. Cuando hablamos cerca del final de Sabrina, nos referimos al podcast que hicimos en este mismo show con Sabrina Cartavia, que vos ya veo que lo estuviste evangelizando. Tomás habló de las conversaciones con Martín Bomer, con lo cual son oyentes de NEDM y me encanta que ya venga al show gente que conoce lo que le espera, ¿viste? Es como... Siento que somos una especie de programa de Mirta Legrand de los nerds, ¿viste? Hablamos de cosas que saben y de la intimidad también y hay como algo de humanizar, un poco más progres y divertidos que Mirta, pero en ese camino está. En ese camino estamos. Espero que vivamos tantos años. Que el show, quizás lo que uno siente acá hace sentido, ¿no? Hay ideas que permiten ver el mundo de otra manera y algo de eso ha circulado y ha mechado, ¿no? Efectivamente, digamos, ellos citan al show y a estas entrevistas que han escuchado con mucho cariño. Qué bueno, me encanta. Sí. Bueno, escuchemos a ver qué pasa. Escuchemos. Hola, soy Marcelo. Soy Tomás. Yo soy Nacho. ¿Y con Celes cómo se conocieron? Con Selen es medio mágico porque nosotros nos conocimos en un evento que hacía una universidad de India a la que yo fui un par de veces a hacer unos cursos. Es un lugar muy zarpado, tiene un templo dedicado al despertar de la conciencia humana. Parece de ciencia ficción, un templo. La historia es larga, pero bueno, fui un par de veces. ¿Se conocieron en India, chicos? No. Pero había un evento de esa universidad que lo hacían acá en San Telmo. Y en su momento yo no iba a asistir porque me pareció, no sé, en el momento no tenía la plata para hacerlo, me parecía que era un poco caro. Y los que hacían el evento me dijeron que me invitaban. Mirá. Y yo feliz, porque todas las cosas que me vinieron de ese lugar. Ahora la universidad se llama O-A-No, como O ampersand O University. Es una universidad dedicada a eso, al despertar de la conciencia, ¿no? Y en ese evento teníamos que encontrarnos con alguien para hacerlo juntos. Era un fin de semana, eran 3 días. Vos, Cele, cualquier cosa me corregís, pero... Y había que elegir a alguien y levanté la vista y estaba Celeste. Y fue bueno, lo hacemos juntos. Estuvo muy bueno el curso y fue muy lindo hacerlo juntos. Yo quiero agregar que a mí me habían rechazado 3 personas.
cuando me encontré sola. O sea, era un evento de como 100 personas, ¿entendés? Yo no conocía absolutamente a nadie. Y había que encontrar a una persona con la que hacer el curso todo el fin de semana, y cada persona a la que miraba tenía como un coequiper de toda la vida. Se nota que se conocían de antes, que habían estado en India, incluso demás, y me habían rechazado como 3. Y cuando quedé así, como me rendí, dije, bueno, ya fue, aparece Nacho. Sí, y bueno, a ella también la habían invitado. Otro dato, como que habíamos caído los dos medio paracaidistas al evento. Y bueno, era como que lo que nos decían era como que éramos... Era así como que decías que era tu mitral con el que hacías el evento, que era como tu media naranja espiritual. Y ahí a partir de ahí empezaron una serie de coincidencias o de sincronicidades muy, muy flasheras con Celeste. Bueno, de hecho yo me iba a llamar Celeste. Mirá. Eso es muy loco. O sea, como antes cuando no se sabía si eras... no sabía, mis papás no sabían hasta que nacía, ¿no? Qué sexo era. Claro. Entonces yo tenía mi nombre, iba a ser Celeste. Y bueno, además éramos del mismo año, bueno, no sé. Muchas cosas pasaron a partir de ese encuentro. La teoría ahora es que éramos un mismo alma que se ha separado y ahora somos 2 personas. Eso. Mira, ¿ustedes chicos cómo la conocieron a Celeste? A través de Nacho. Claro. Bien. Bueno. Claro, sí. Bueno, Nacho... Sí, a través de Nacho. ¿Querés que No hay mucho que profundizar agregar, eso? sí. En realidad, bueno, Nacho nos cuenta esto un poco, de otra forma, pero parecido, que la conoció a Celeste. Y bueno, y se le ocurre, no sé, traerla hacia nosotros, que nos ayude a pensar cosas que estamos pensando. Y bueno, nada, eso. Agrego un dato. La razón por la que fui becada a este curso fue el debate por el tema del aborto. Entonces buscaban gente que tuviera alguna capacidad de incidencia en sus comunidades, ¿no? Para becar, ¿no? Entonces Nacho, por supuesto, es músico, qué sé yo. En mi caso fue el debate, digamos, el debate en el Congreso, donde se invitaron a una serie de expertos, como 300 y pico de personas de distintas disciplinas y demás. Y entonces gente de la organización vio el videíto sobre el tema aborto. Entonces una de las razones por las que yo estaba ahí era el feminismo, ¿no? Mirá. Entonces, bueno, si quieren hago yo la intro, digamos. Sí, por favor. Onda Vaga tiene en un momento de su historia un episodio que yo creo es muy transformador, ¿no? Y es básicamente un momento, apareció un blog donde había una serie de narraciones de supuestos hechos que sucedieron hace muchos años. Y se trataba de un blog anónimo. Esas narraciones decían cosas no demasiado agradables, ¿no? Ese blog llevó a los chicos a iniciar una acción judicial, digamos, para saber quiénes estaban diciendo las cosas que estaban diciendo y demás, y poder de algún modo sanar, ¿no? Lo que estaba sucediendo, entablar un diálogo con personas, porque cuando anónimamente alguien te dice cosas es muy difícil conversar, porque uno siente que hay encapuchados, digamos, y que uno no entabla una conversación honesta y sincera, ¿no? Bueno, esas personas nunca aparecieron públicamente y ese blog finalmente fue dado de baja por las mismas personas que lo crearon, ¿no? Pero ese hecho, digamos, imagínate que genera una transformación en la vida de las personas, porque públicamente de pronto se dicen cosas acerca de vos que vos no reconoces como propias, ¿no? Con las que no te sentís identificado, digamos. Pero sin embargo están ahí y la gente las cree. Y la gente las cree y eso impacta no solo en vos mismo, porque de pronto los demás te ven de un modo que vos no esperás que te vean, sino que también impacta en tu entorno y en tu energía, en tu vibración, en tu día a día, ¿no? Lo interesante, digamos, de todos ellos es que tomaron la decisión de
más allá de que el blog ya no está más, no existe más, etcétera, tomaron la decisión de iniciar un proceso de mirarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo, ¿no? Y cómo uno puede empezar a mirar sus viejas prácticas para ver qué de eso te resuena y qué de eso hay que transformar, ¿no? Que en general ese es un trabajo que las mujeres vienen haciendo hace mucho tiempo, pero muy solas, ¿no? Con falta de compañía masculina. Entonces, ellos creo son de los primeros, si se quiere, personas conocidas que se tomaron en serio ese trabajo e hicieron todo un proceso de transformación. Entonces, pasó el tiempo y Nacho un día me dice, quiero hablar de esto porque siento que es la forma de sanarlo, y escribí un montón de cosas y no sé por qué te me viniste a la cabeza varias veces y quiero compartírtelo, ¿no? Entonces empezamos a leer algunas cosas que él había escrito que eran infinitas. Había escrito no sé cuántos escritos tenía, ¿no? Con todo su proceso y tal. Y luego un día se le ocurrió que capaz que estaba bueno que conociera al resto del equipo para ver cómo poner en palabras eso que a ellos los transformó y todo lo que les pasó, ¿no? Y así es como conocí al resto de la banda. Y me encontré en realidad con personas que ya habían hecho todo el trabajo, digamos. Lo único que faltaba era ponerlo en palabras. Y bueno, quizás, no sé, quizás quieren ustedes contarnos un poco de esa transformación en primera persona, ¿no? No sé, Nacho recientemente de hecho, dio a luz un texto, ¿no? En su cuenta de Instagram. Pero, ¿saben qué? Igual, digamos, a partir del silencio, como que yo siento, voy a hablar yo como varón, o sea, obviamente lo más interesante es escucharlos a ustedes, ¿no? Pero creo que cuando pasó todo esto, llamémoslo el Me Too argentino, las feministas dicen que no es muy parecido uno y otro proceso, lo que fuera. Pero yo creo que en ese momento todos nos empezamos a revisar un poco nuestras prácticas porque, digamos, vivíamos en un contexto con otras reglas. Y en algún punto, incluso los que salimos indemnes de eso, sabemos que hemos tenido nuestras machiruleadas que han pasado más o menos desapercibidas en todos los casos, digamos. Y también es cierto que cuando uno decía, che, bueno, yo ahora tengo miedo, las mujeres te dicen, bueno, es hora de que tengan miedo porque nosotros tuvimos miedo mucho tiempo. Y parece que en este lugar donde se pasa de miedo a miedo no hay un espacio posible para charlar y escucharnos. Y me parece re importante tenerlo y re súper valiente que charlen de esto con nosotros. O sea, lo que quería compartirles es, yo también tuve miedo y sin estar en el ojo de la tormenta en ese momento. Creo que es algo que le pasó a muchos varones y que pueden llegar a sentirse identificados con esa situación también. Claro, sí. Es que pasó eso un poco. Creo que en algún punto resonó, son temas que resuenan en todos, hombres y mujeres. Por eso también fue un proceso de mucha tensión hacia eso, ¿viste? Hacia qué estaba pasando con la violencia en general, con la separación de las personas, la discriminación, con las mujeres puntualmente. Y creo que en algún punto a nosotros nos tocó estar en una posición, pero como vos decís, creo que todos en algún punto, todos, es lo que siempre uno espera, ¿no? Que todos hagan una reflexión y una autocrítica, que en realidad a veces parece que no todo el mundo lo hace y entonces es cuando se escupe para afuera o se buscan culpables afuera, cuando la ética es más que nada ese proceso, un proceso de construcción personal, un proceso en el cual uno dice, mirá lo que pasa acá y qué pasa en casa, ¿viste? Como, bueno, a nosotros nos pasó de vivir este proceso de reflexión muy profundamente. Obviamente que también reaccionamos. En un momento lo vimos simplemente como un linchamiento social, entonces en ese momento uno tiende a cubrirse y también a accionar con miedo.
Pero el momento más rico es ese, en el cual uno puede aceptar sus propios errores, puede ver qué del entorno es perjudicial, es tóxico, es dañino para las relaciones humanas. Entonces, a partir de eso, hay muchas cosas para pensar, ¿viste? Cómo nos vinculamos sexualmente, cómo nos vinculamos socialmente, o sea, cómo transformamos la violencia que recibimos para no caer en una espiral de violencia. ¿Qué estructuras armamos para esto? Porque también lo que se notó es que los medios no están preparados para manejar estas situaciones, más bien todo lo contrario, lo que hacen es tirar leña al fuego sin generar un contexto. ¿Sabes, Tomás? Perdón, te interrumpo. Sí. Sí, el otro día charlábamos con Celes, que bueno, me compartía algo que había tomado en un curso de neurociencias y de que está muy estudiado cómo las personas, cuando se comunican en masa, hay como una cosa de polarización, se van a opiniones extremas y es como tengo que ser parte de una tribu y si escucho algo que no lo voy a asesinar a Claro, sí. no es parte de mí, ¿no? Y eso se desarma un poco cuando empezamos a hablar así, ¿no? Mano a mano, pausado y es totalmente así lo que vos decís. Los medios, no solo por mala leche a veces, sino porque realmente ellos están dentro de esa dinámica masiva donde la audiencia está necesariamente polarizada. Tal cual. Ahora se ve muchísimo eso. Está muy claro, ¿viste? Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hoy mismo, los afroamericanos saliendo por la libertad, ¿viste? Por la igualdad. Después otros también saliendo por la libertad, ¿viste? Pero que son supuestamente como el otro polo, tal vez, no quiero decir más fascista, pero sí. Pero en el fondo todos sienten una injusticia, ¿viste? Como una separación. Y o sea, si esa gente se habla, es probable que tengan mucho en común, digamos. Exactamente. Pero no te terminás viendo porque... Quizás no es solo si se hablan, es si se escuchan, ¿no? Porque una de las dinámicas que tienen las redes es que todo el mundo habla, pero poca gente escucha o lee, ¿no? ¿Ustedes sentían antes de esto que tenían espacio para hablar de estas cosas entre sus amigos varones? No. O sea, en relación a... Yo siento que hay un montón de cosas que en este proceso empezar a ver que sí, un poco más me voy metiendo en el tema y más voy leyendo y más me doy cuenta que hay un montón de cosas que dadas por sentado que me da un poco de vergüenza como de lo poco que estaba al tanto de varias situaciones. Como ponerle ayer me empecé a leer un libro de Paul Beatriz Preciado que se llama Manifiesto Contrasexual y nada, me empecé a leer y no sé, ayer como leí hasta la mitad y me sorprendía la cantidad de ideas que estaba como no sé, sentía que mi cerebro se iba desarmando a medida que lo iba leyendo de varias cosas como y después me puse a pensar, me dije, pero a ver, ¿cuándo escribió esto? Y era el 2000 y hace 20 años. Y como que quiero decir como que, o sea, hay muchas cosas que como que siento que es muy nuevo tarde. También. ¿Cómo? Que llegamos tarde. Sí, que llegamos tarde. Bastante tarde. No, es que es parte, a mí me parece, visto desde las mujeres, digamos, es la no escucha también, ¿no? Es como el mundo seguía andando mientras las mujeres iban transformando y nadie estaba mirando, a nadie le parecía relevante mirar, ¿no? Claro. Lo que me parece que hacen estos cimbronazos es que de pronto los varones tienen que mirar. En realidad no hay un goce con ustedes tengan miedo, en realidad es, creo yo, por supuesto que hay de todo, ¿no? Pero creo que el punto es, ahora te moví lo suficiente como para que empieces a mirar, ¿no? Como para que empieces a transformar la cosa con nosotras, ¿no? Pero es sobre todo eso, es como no era un tema, es lo que ustedes decían hace un rato, ¿no? No era un tema de conversación y sin embargo entre las mujeres era el tema, ¿no? Sigue siendo el tema. Sí, y cuando no era el tema, era un tema que estaba debajo, ¿viste? Como debajo de la tierra, si bien no se podía, no es que decían, che, ¿qué está pasando? Pero sin embargo, eso genera una presión, eso genera una desigualdad muy fuerte, uno se siente excluido, separado. Las mujeres
les tocó eso horriblemente durante casi toda la historia. O sea, hace 2 minutos, ¿viste? Estamos pensando estas cosas. Se entiende también que surjan de esta manera, como muy... como se pueda, pero que surja, que salga. Ahí hay una cosa, ¿no? Porque de repente a veces las mujeres, o sea, uno dice, eran otras reglas y lo que te contestan con razones siempre estuvo mal, ¿no? Y ahí es como que también es atendible esa parte de siempre estuvo mal, pero también al armarse como cierta camaradería y no haber espacio para hablar de esto, era como que antes, no sé, entre amigos, varones, yo la verdad siempre me junté casi siempre con más mujeres, o sea, tengo como esa afinidad porque me crié entre mujeres, pero siento que entre amigos varones había como cierta cosa de que no sé si es tan recibido el tema, ¿no? No sé cómo habrán sido sus experiencias dentro de la propia masculinidad, digo. ¿Cómo si era recibido? Claro, de hablar del feminismo o mismo, no sé, hasta cómo te relacionás con las mujeres. No sé si era un tema. Sí. Yo pienso que hay algo de... que es parte de todo de lo mismo, ¿no? Como ese pacto de silencio de los hombres, o sea, el estándar, ¿no? Y yendo a un extremo un poco absurdo, el varón de la sociedad patriarcal, ¿de qué va a hablar con sus congéneres? Y va a hablar de cuestiones más superficiales, de lo buena que estaba la mina, de si se la cogió o no se la cogió, no sé qué, pero nunca va a hablar de sus sentimientos. Y a mí personalmente me pasa que lo primero siempre me pareció horrible, entonces no lo hacía, y lo segundo, por mi configuración y por un montón de cosas, también me pasaba. O sea, yo rara vez hablo con amigos varones de mis emociones y de mis sentimientos. Uy, no, me colgué de nuevo. Hola. Bro, probá de esa... ¿Qué cosa? Marce, podés hablar de tus sentimientos, pero por ahí apagá la cámara que por ahí se escucha mejor si la apagás. Ahí fluye más. A ver, ahí volviste. Pero se Ok, fue Lion. Bueno, lo esperamos. Ahora voy a aprovechar que Lion se fue y hago un pis muy rápido. No, yo también. Perdonen. Genial, eso quedó muy espontáneo. Esto no lo editemos. De hecho, debería llevarse el micrófono al baño. Sería genial. ¿De dónde se fue? Estos dos al baño, pero Lion No dijo nada, yo estaba colgado. no dijo cuando se nada, fue. no anunció, fue discreto. No, pero para mí hizo como un gesto. Ah. Ahí vuelvo. No quiso decir lo del pis, me parece. Se fueron todos al baño. Aprovechamos. Era eso nomás. La pausa. Che, ¿se lavaron las manos? Sí, no. Dije muy rápido. Dije que iba a hacerlo muy rápido. Viste, los hombres empezamos a hablar de los sentimientos y se cae Sí, todo. todo. Se cae ¿Por qué todo. no? Eso no. Permiso, no. che. Me llegó un llamado urgente. Uy, se va a poner a hablar de sus sentimientos. No, me voy. Che. ¿Y cómo salió River Boca el otro día? No sé ni si existe eso. Bueno, Chema, retomemos de tus sentimientos a ver si no se corta. ¿Y dónde estamos? Bueno, nada, ahí me parece que es como la misma... es el mismo sistema visto de otra manera, ¿no? Como las mujeres hablando mucho de ciertas cosas y los hombres hablando mucho de ciertas cosas y ambos dejando de lado quizá una parte importante de lo que se podría hablar. Nunca hablando de lo mismo, ¿no? Nunca hablando de lo mismo. Aunque en realidad sí, yo creo que obviamente existe el hombre socialmente sensible más allá de los estereotipos, ¿no? Y la mujer también más masculinizada y por decirlo de alguna manera, y más superficial, y seguramente que hay círculos sociales distintos donde pasan distintas cosas, no sé, donde las minas son más fálicas, por decirlo de alguna manera, y los varones más receptivos.
Pero bueno, dentro de mi círculo era todo más, más normalito, y entonces, bueno, supongo que sí se puede encajar en el estereotipo. ¿Y sienten que todo este proceso les sirvió a ustedes para conectar más con esa sensibilidad o con sus emociones? ¿O ya eran seres A mí conectados? yo en ese caso con lo de la sensibilidad, bueno, yo también fui criado por mujeres, o sea, tengo 2 hermanas y mi mamá, y desde los 5 que viví con ellas hasta, bueno. Y bueno, a mí me pasó en relación a eso que dice Marce, que varias amigas y amigos me preguntaron si yo era gay, porque por ahí también tiendo a veces decir mucho lo que me pasa, o estar conectado con esa sensibilidad. Y no sé, en algún momento me llamó la atención, y a veces hasta en algunos momentos como pensaba, ¿pero seré o no? Pero no sé, como que me lleva como... como no siento que por ese lado haya sido como... Sí, a darme cuenta de la necesidad de cada vez estar más presente, y como sí, como esto que también que decía Tommy antes, ¿no? Como esto de deshacer la separación, como de ponerse al servicio del otro, de esta necesidad cada vez más imperiosa de ponerse en el lugar del otro, como que es un llamado muy fuerte a esto, a realmente a pararse y estar presente con el otro, y como a unirse con el otro, ¿no? Eso me parece que es algo, eso me pareció como muy fuerte de lo que pasó, como que esto es lo importante, ¿no? Como por eso siento, por ahí no tanto por el lado de mi sensibilidad, o por ahí a veces puedo llegar a ser pesado hablando de mi sensibilidad, no siento que sea algo que no hago. Es gracioso Pero a porque mí me pegó. siempre los hombres cuando vamos a hablar de nuestra sensibilidad sentimos que va a ser pesado. ¿Para qué van a escuchar eso? También pasa eso, sí. Sí, es como que uno siente que la gente espera de uno que sea un rudo, ¿viste? No vengas a llorar, hacete hombre, ¿no? Sí. Tal cual, en ese sentido, perdón, te interrumpo, Naco. No, dale, sí. En ese sentido también fue aliviante reconocer estas estructuras, ¿viste? Machistas, patriarcales, y cómo nos afectaban a nosotros. Esto que vos decís del coraje, o lo que dice Nacho de preguntarse, en muchos casos con miedo, si, che, ¿seré gay? ¿Entendés? Tipo, todas estas cosas que... O no me la banco, che, ¿qué onda? Sí, ¿viste? Como... o cuánto mide mi pija, o no sé, o muchos miedos también que nos generaban como hombres, ¿viste? Que teníamos que estar como a la altura de defender algo. Eso también genera mucho desgaste, entonces reconocerlo, la verdad que eso es un puntazo, y esas son las mujeres, claramente, que nos hacen reconocer esto y darnos cuenta de que, yo me doy cuenta que está buenísimo, como destruirlo, de construirlo para todos, o sea, que es aliviante. Mirá, y uno por ahí se cree como, no, yo estoy deconstruido, o porque nos criamos entre mujeres o lo que fuera. Y a mí, por ejemplo, me pasó, no por ser autorreferencial, ¿no? Pero ya que estamos compartiendo experiencias. Una vez yo me acuerdo que, digamos, hice una investigación y la publiqué en una revista, y le mando el artículo a una profesora feminista que fue una de mis mentoras, digamos. Yo, o sea, soy correntino, o sea, tampoco es que vengo de la cuna de la deconstrucción, digamos. Venía bastante para atrás cuando llegué a la universidad, ¿no? Y me formó, qué sé yo, le muestro el artículo y me dice, Leopoldo, pusiste en los agradecimientos a todos los varones y a mí no. Y yo me acuerdo que yo tuve conversaciones con vos sobre metodología y yo me quería morir porque, digamos, yo la adoro a esa mujer y no era una cosa de borrarla del mapa, ¿no? Y me dice, igual no te preocupes, pero esto es así, los hombres retienen menos lo que les dicen las mujeres. Como que naturalmente incluso tendemos a desestimar lo que viene simplemente por esa razón y no nos damos cuenta. No es a propósito, no es de decir vos sos mujer, vales menos, sino que nuestro cerebro a veces opera con asunciones que están ahí y que si no las hablamos no salen, digamos. Sí, total. Es que micromachismos. Por ahí, sí, micromachins, sí.
Había un juguete que era micromachismo. No, micromachismo. Los micromachismos Sí, los conocí. no, Los Se conocí. escribe casi igual. Casi igual, sí. Y es cierto que las mujeres se cansan, ¿no? Las mujeres te dicen, estoy cansada de educar a mis amigos varones. ¿Vos qué opinión tenés, Celes, de eso en relación a tus diálogos con otros varones? ¿Te cansa? Sí, te agota tener que explicar. Como tener que explicar lo obvio es esto, es leerte el libro que se escribió hace 20 años y después hablamos, si querés, ¿no? Pero sí cansa tener que explicar, claro que cansa. Hace poco en un chat hubo una conversación de ese tipo y yo iba a empezar a explicar y puse en chat de amigos, ¿no? Puse, no, estoy cansada de explicar lo obvio, disculpas, sencillamente. Y uno de los chicos dijo, es que necesito que me expliquen lo obvio, hace 3 días que lo estoy pidiendo. Y entonces le hice la explicación, porque me causó cierta ternura, pero es como, es darle, ¿no? Despiértense, ya está, es demasiado evidente, ¿no? Está ahí, y es más, requiere, yo, digamos, la otra vez hablaba con Nacho, creo que fue, sí, con Nacho, yo creo que el programa del patriarcado, si bien creo que todos somos víctimas, digamos. Creo que las víctimas por ahí más visibles han sido las mujeres, pero me parece que parte de lo que ustedes estaban mencionando recién es el sistema del patriarcado nos puso 2 estereotipos donde equilibrios diversos entre lo que se consideraba masculino y femenino estaban mal vistos, ¿no? Y de algún modo nos llevaban a todos a atrofiar partes de nuestras energías o de nuestras maneras de ser o de nuestras libertades, ¿no? Y a los varones les sacó la conexión emocional, digamos, les quitó el contacto con lo íntimo. También a nivel estructural, digamos, los varones salen a trabajar y no han tenido la chance de tener contacto con sus hijos como sí las mujeres. Entonces esos equilibrios o ese status quo que estaba definido a partir de estos estereotipos generó daños en todos lados, solo que en nosotras quizás era más brutal. Y era más visiblemente brutal, ¿no? Esta idea ahora en la cuarentena lo vemos mucho, esta cosa de que el trabajo más esencial para que todo lo demás suceda en el mundo lo realizan las mujeres y en general es trabajo no remunerado, ¿no? Esta es una forma de esclavitud, claramente, ¿no? Y se ve. Y hoy la empezamos a valorar y empezamos a darnos cuenta de lo importante que es hacer las cosas de la casa o lo importante que es hacer ciertas cosas para que el mundo gire y para poder crear, ¿no? Pero antes, bueno, ese es el mundo de lo visible. Ahora a los varones también les quitaron cosas, ¿no? Con esa forma de educarnos o con esa forma que teníamos de entender el mundo. Y me parece que llega también el momento de esa transformación y es doloroso también, creo, mirar para atrás y decir, puta, viví cuántos años, ¿no? Perdiéndome esto que podría haber explorado y ni siquiera me atreví a explorar porque qué iban a decir mis amigos, ¿no? O estas cosas que decía Tommy hace un rato de las presiones que se tienen para ser varón de determinada manera. Y me parece que esa también son unas conversaciones que están empezando a surgir, que son las nuevas masculinidades, ¿no? Hay mucho en cuarentena de eso. Quizás antes no las veíamos, pero ahora se ven más, ¿no, Lion? Sí. Bueno, sí. No sé. No quería hablar tanto porque los quiero escuchar a los chicos. Sí, digamos, sí. Como que también estamos... Igual, digamos, yo lo que... Más allá de esto, me parece que es súper interesante todo lo que dicen. Además, yo lo que les preguntaría es, post este proceso o durante este proceso, ¿cómo fue su proceso creativo? ¿Cómo fue el contacto con lo que ustedes en general hacen, que es la música, ¿no? ¿Tuvo algún impacto todo esto en su manera de crear o lo usaron para lo sanar? llevó, claro, o lo usaron para crear o lo llevó a recluirse? ¿Qué estuvieron haciendo? A mí, bueno, lo que me pasó, que fue como lo más fuerte, creo que también tiene que ver con la creatividad, pero más como con una creatividad, no sé, más como instantánea, no sé cómo decirlo. Porque, bueno, yo estaba como hace unos cuantos años, ponele ahora 7 años, que tiene que ver un poco por cómo nos conocimos con Cele. Prometo hacerlo corto. Pero empecé como un viaje así espiritual fuerte, como empecé meditando, después fui a India, como que me comprometí mucho a, no sé, como que entré en una búsqueda que yo necesitaba. Había algo dentro mío que me llevó como de lleno a meterme ahí. Y lo último que había hecho era como un curso de no dualidad, que es como, por lo que entiendo, es como una rama del budismo que es muy vieja, bueno, pero era muy experiencial, ¿no? Y llevaba todo el tiempo a
a una experiencia presente, ¿no? Básicamente es como soltar a esta persona, esta historia que estoy manteniendo y estar presente, ¿no? Es como que cuando pasó todo esto, el blog, y justo yo, hablé con mi profe, que es mi amigo, y él me dijo, mirá lo que te pusiste en el camino, ahora sí vas a practicar, me dijo él. Y como me acuerdo que estaba como en Buenos Aires y como muy... Bueno, era o me entregaba a los miedos de lo que podía hacer o de qué iba a hacer aquí en adelante, que eran como que estaban muy a la mano, dando vueltas como eran muy evidentes, o simplemente dejaba de fabricar todo eso y me ponía en el presente, como para hacerlo muy simple. Como que dejaba de fabricar y volvía al presente, soltaba el tiempo de alguna manera. Y era tal no sé, como fue tan intenso todo ese momento que para mí se volvió muy claro cuando estaba o entregado al miedo de lo que podía hacer, lo que no podía hacer, o cuando estaba presente. Entonces empezó a ser muy claro en mi conciencia que yo tenía una capacidad muy simple, no es que me había iluminado ni nada, era como que empezaba a descubrir esa voluntad interna de estar presente y llevarla a cabo como un simple gesto. Eso para mí fue muy transformador. O sea, para mí fue un antes y un después. Y no es que tampoco siento que llegué a ningún lado, pero me llevó a reconocer esta herramienta y poder volver a estar presente cada vez que... Te hago una pregunta, Nacho. Sí. Que puede ser digamos, por ahí que no conozco tanto ese método, pero digamos, estar presente en ese momento no era más difícil todavía, porque uno pensaría que lo natural cuando a uno le pasa algo muy doloroso es evadirse, ¿no? O agarrás alcohol, o agarrás drogas, o digamos, las cosas que todos conocemos. O simplemente, no sé, irse de viaje lejos, o lo que fuera que uno... ¿Cómo haces para conectarte ahí en ese momento tan difícil y estar presente? La mayoría de la gente pensaría, che, eso justo es lo que no quiero hacer. No, porque, o sea, cuando digo estar presente, también le puedo decir como soltar la historia. Como soltar el tiempo, un segundo, digo, no es que... Pero es como que en ese momento vos pensás que lo único que te puede hacer, o sea, que no poder estar como deslumbrado con lo que sea que está pasando es porque estoy cargando con mi historia, digo, siempre es como, ¿no? Como porque estoy mirando con los ojos viejos, puede ser hace 20 años o hace 5 minutos, pero si ahora es como darme cuenta que tengo ese poder de ver como el descubridor, como si fuera un niño que acaba de nacer y de repente... A eso voy, como que estar presente en algún punto tiene una liviandad, es como un descanso. Es como... nadie me está obligando a sostener esta historia. Por eso cuando le decían como lo de la creatividad, a mí este tema igual me apasiona porque cuando a medida que lo voy experimentando en mí, me dan ganas de compartir con todo el mundo porque es algo que nunca nos enseñaron, quiero decir. Y es como... Y es algo que todos podemos hacer siempre, digo. Pero... Por eso a mí me apasiona mucho y a partir de que mi experiencia se volvió una experiencia clara, me encanta compartirlo. Y por eso lo veía por el lado de la creatividad, porque siento que es sumamente creativo, porque es cuando uno dice, estás hablando de una persona y decís, no sé quién es esta persona, no me interesan los juicios ni todo lo que yo me cuento de esta situación ni de cómo tiene que ser. Y lo creativo ahora es decir, quiero amar ahora y no sé cómo es amar ahora. Y uno se pone a disposición de eso, como se pone a disposición del otro. Y es muy loco porque yo decía, claro, toda esta situación a mí lo que me trae es, ¿qué es esto lo que queremos? Es como, quiero unirme al otro. O sea, para mí, por eso fue tan fuerte y tan claro decir como, yo lo que siento que las mujeres están trayendo es muy fuerte el mensaje, es como de verdad. Como en mi práctica fue esto, como unirme al otro. Y para mí eso es muy creativo. Para mí es como lo más creativo que uno puede hacer. Como empezar a descubrir que somos... una relación presente, que no soy yo y vos, sino que somos la relación, la estamos creando ahora soy vos y vos soy yo. Y es como ahí ya se deshace toda posibilidad de miedo, de ataque, de defensa. Y lo podemos hacer, no es algo tan loco, o sea, para nuestra mente por ahí es como... Pero es algo que si lo querés hacerlo, lo podés hacer. Es como un juego, ¿no? Es como... ¿Y vos, Tomás, cómo te relacionaste con la creatividad después de ese momento? ¿La usaste para sanar, para crear, para...?
Sí, por un lado escribí mucho en forma de prosa, de pensamientos que tenía, hablé mucho, conversé mucho, escuché mucho. Estos últimos 2 años fue increíble como la riqueza de las conversaciones. Y por otro lado, sí, me puse a hacer canciones y lo sigo haciendo, porque en algún punto, si bien hoy estamos acá hablando y exponiendo ideas, como que en algún punto siento que en ese canal no hay barreras. Porque siempre en los canales así, como más, no sé cómo decirlo, ensayísticos o de reflexión, como siempre puede haber errores, ¿viste? Como en algún punto. Errores de comunicación, ¿viste? O de expresión. Entonces, como realmente la música es como una aliada tremenda, como no, como que ahí todo lo que diga es en algún punto intocable, ¿viste? Porque en la poesía, ¿viste? Como en lo sensorial, ahí siento que es un terreno que realmente soy libre. Em, Igual creo que ahora también, ¿viste? Me siento cómodo hablando con ustedes. Y lo mismo con todos les amigues con los que tuve charlas, pero interminables, porque aparte todo esto de lo que estamos hablando, sí, viene de lo que habla Nacho, viene de ponerle de 2500 años, ¿viste? Como que se están hablando de estas cosas, ¿viste? Como... Obvio. Y atraviesa un montón de problemáticas. Entonces Ujú. El estado musical Sí. es muy parecido al estado meditativo también, ¿no? Porque te conectás como con esto que dice Nacho, de que no hay pasado, no hay futuro, es lo que está pasando ahí, y te concentrás en eso y hay como una conexión con el ser, que le Chicos, dicen. en cuarentena yo descubrí que me pasa eso planchando. No. Le juro. Le juro. Celeste, eso es muy poco feminista. Pero se lo estoy contando como una no lo digas. infidencia. Justo que veníamos Plancho re- y No sale entro de acá, en no sale de acá. trance. No sé qué No, que no salga de acá, por favor. Sí, planchar, bueno, Te está juro. bien, planchar es como, sí, es como la Entro en textura, es trance. como, sí, No sé. ¿no? Como pintar en algún punto. El olor a Sí, sí. limpio, no sé, el calorcito. Claro. A mí me pasa cuando lavo. Claro, Sí. lavar los platos también tiene un efecto. Sí, a mí también me pasa cuando lo ¿Y hago. vos, Marcelo, tocaste más o menos? Me pasó a mí que me pasó bastante parecido por lo que cuenta Nacho, obviamente otra, desde otra estructura que es la mía, pero me pasó mucho de esa necesidad de estar presente, ¿viste? Cuando yo me enroscaba, me ponía muy mal y cuando me abría los ojos, por decirlo de alguna manera, al contrario, encontraba una felicidad muy profunda y muy tangible. Como decir, ok, porque todo lo que supuestamente sucedió de manera virtual, no pasó nada en la vida real. Digo, es todo a través de una computadora que tenga enlace a internet. O sea, imagínate el nivel de enrosque y de neurosis que tenemos, que algo que pasa en un ámbito virtual te puede afectar tanto. Bueno, a mí me pasó eso a nivel vida cotidiana, y a nivel musical me pasó al revés. Me quitó un poco las ganas de componer y de escribir, y me llevó más a la parte instrumental. Como que me puse a practicar trompeta, a tocar piano, y ahí encontré algo tal vez como lo que decís vos, más cercano a la meditación. Así que sí, la verdad que últimamente, sobre todo ahora en la cuarentena, hago algo que nunca había hecho, que es practicar un instrumento todos los días. Y creo que se desprende un poco de todo lo que viví y cómo cambió mi forma de ser. Ahora, ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo de lo que dijiste y me lleva a preguntarles otra cosa, ¿no? Esto de las ilusiones y lo que está allá afuera. Porque ciertamente, o sea, algo de internet es como
todo lo que vemos de la realidad en realidad son interpretaciones. No hay realidad hasta que los seres humanos no interactúan con algo que está ahí afuera. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que eran una banda grande? Porque de repente están tocando y calculo que, no sé, habrá habido algún momento de despertar así, de decir, che, estamos en un escenario con no sé cuántos miles y... ¿Hubo un momento así? Me quedé con algo de lo anterior, a ver si aprovechamos A ver, esto también. sí. Porque a mí algo que me pasó el año pasado estuve produciendo muchos discos, como nunca me había pasado, como creo que produje como de distintas, o sea, fui a Chile a hacer el disco de una amiga, de un amigo, después fui a Madrid, o sea, hubo varias producciones en las que tienen que ver en relación a lo que estábamos hablando y a lo que dije antes, porque para mí fue muy... O sea, primero que lindo la música y además como que sentía que como que todo me estaba ayudando en este proceso también de darme cuenta de esta necesidad de estar presente con el otro. Y producir el disco de otra persona tiene mucho de... Vos lo estás ayudando por lo general en primeros discos. Entonces es como que en algún punto es como un sueño hacer un disco. Claro. Y yo me daba cuenta en cada producción que lo que yo tenía que hacer era estar al servicio. Quiero decir, yo iba con mis ideas de lo que tenía que ser y lo que yo quería. Y la situación, ponerle en ese momento, me acuerdo del primer disco. Llegué y yo le dije, bueno, hagamos esto y después llamamos a los músicos invitados. Cuando llego, sí, había una chica que era baterista. Y yo al principio, los primeros minutos dije, pero ¿cómo? Si yo le dije que primero, no, mi mente capricorniana así ordenado, todo, no, yo necesito la batería, ahora no, es como que primero... Y en un momento dije, pará, yo no... O sea, ahora hay una chica que toca la batería y esta es la situación. Y abrirme a esa situación generó una cosa increíble. Primero la chica fue el alma del disco con su energía y tipo tocaba re bien y todo. Pero a lo que voy es que lo que aprendía todo el tiempo era que encontraba un placer en soltar lo que yo creía de la situación y darme la situación y ponerme al servicio de la situación. Y eso hacía que el disco se hacía. No sé, yo me sentía como que en realidad era como que simplemente estaba como ahí ayudando a que el proceso se haga. Y... Claro, es como no hay que hacer el disco, hay que dejar que el disco suceda, ¿no? Claro, y hay que estar ahí acompañando, como viendo, como siendo testigo de, el disco se va haciendo. Y se me ocurre una idea, pero se me ocurre a mí o apareció una idea. Yo qué sé. Qué grande, es fantástico lo que estás diciendo. Genial. Me encantó. Gran proceso creativo. Y fue muy lindo eso, como que fue de mucha creatividad y era como, claro, no importa. También estaba eso como, no es mi disco, es el disco de otro, no importa, es música. Estamos acá. Claro, haciendo... mío no. Mío, no es como, no va más el mío, eso es lo que me Es de todos. Es de todos, sí. Bueno, ¿y cuándo se dieron cuenta que eran una banda grande entonces? Yo nunca, no sé si pienso que somos una banda grande, la verdad. O sea, con toda mi honestidad. Siento que lo que sí, cuando empezamos a vivir la música, nosotros veníamos de otras experiencias y como sabiendo lo difícil que es. Y empezamos a... ¿no? Igual nosotros, claro, desde el minuto cero empezamos a ganar plata porque nosotros teníamos cero gasto. Tocábamos sin escenario y no teníamos flete, ni sonido, ni nada. O sea, no teníamos ningún gasto. Entonces, del principio ya ganábamos nuestra platita con los primeros shows. Pero cuando empezamos a poder vivir de la música, para mí fue... No sé, igual. No estoy seguro, pero sí fue importante. Ese es un paso importante, sí. ¿Y vos, Tomás, lo sentiste alguna vez? Esto que decís de la grandeza. Claro. De la Capaz fama. que nunca llegó, ¿eh? Yo le estoy preguntando como desde... ¿Qué sé yo? O no llegó desde como ustedes lo perciben. No sé. Es como que... sí, te das cuenta, hay cosas que pasan alrededor que te hacen notar la incidencia que tiene la música que hicimos, que hacemos. Después medirlo me resulta difícil y ponerme en un lugar también, ¿viste? Que no sé cuál sería ese lugar y cuán grandes somos, no sé, son como... Generalmente evado esa... no sé cómo llamarlo. ¿Pero por un mandato de hay que ser humilde? No, porque... ¿Por qué lo evadís, digamos? Porque justamente por esto de la separación, ¿viste? Siempre tiendo a
Como no sé, si viene alguien y me dice qué grande que sos, viste, como para mí la otra persona es grande. Digo, no, la grandeza, no sé, como intento. No es un mandato. Realmente creo que es más duro sentirse grande que sentirse igual de tamaño. Es la frase de Spider-Man, ¿no? Un gran poder supone una gran responsabilidad. Entonces, Sí, claro, bueno. hacerse cargo a veces de la grandeza. Hay que hacerse cargo. Claro, sí, en algún punto sí, claro. Igual, ese Spider-Man es medio contradictorio, viste que tiene el meme también que se señala con el dedito. Ah, Y se hace sí. cargo. Perdón, te interrumpí por un chiste Sí, igual no sé bien qué decir con respecto a eso, pero sí creo que pasan de repente cosas, esto de, bueno, con lo que dice Nacho, de poder vivir de la música. No, y esta cosa alucinante que te parás en un escenario y cientos, miles de personas, lo que fuere, digamos, y se mueven a tu ritmo, aplauden a tu ritmo, digamos. Hay algo ahí que es muy mágico, me imagino, ¿no? Del vivo. Sí. Del vivo cuando hay conexión, digo, con el público. Sí, es mágico. Sí, sí. Pero también otra cosa que me pasó con todo esto es como... Y también que me pasa a la hora de hablarlo, de escribirlos, como que no... Me parece que poner deseos o las esperanzas en ser recibido o escuchado también puede ser frustrante, ¿viste? Como estar con la energía ahí. ¿Cómo es que se te ve desde afuera? ¿Entendés? ¿Cómo sos recibido? ¿Cómo sos rechazado? ¿Cómo sos ignorado? En muchos casos puede resultar, obvio, gratificante a todo el mundo. En algún punto le gusta que le digan cosas lindas, ¿no? Pero como que cuando no están es el problema. O cuando están también, o ¿no? cuando te dicen cosas feas también, ¿viste? Como... Claro. Entonces, ni siquiera cuando están, ¿viste? Porque es como un camino de ida, lo que los budistas llaman el dharma. Cuando vos depositas tu deseo en una cosa material o en un resultado, llegás ahí, después querés otro. Es como que el cerebro es tal cual. un queredor constante de cosas materiales. Claro, somos una banda re grande, pero no somos tan grandes como los Beatles, ponele. Entonces siempre o no tengo tanto como, ¿viste? Por eso le vado un poco a eso. Y como que lo pienso algo como nuestro, una magia que igual está buenísimo, ¿no? He visto tatuajes de Onda Vaga, ¿viste? Qué flash. ¿Y vos, Marcelo, cómo lo viviste? Para mí, un hito de cuando sentí que la banda estaba creciendo fue al principio. La verdad que nuestro crecimiento fue muy rápido al principio y pasó en un show que veníamos dando conciertos en La Castorera, que era un lugar re pequeño para tipo 150 personas. Que bueno, al final ya lo estábamos llenando siempre y quedaba gente afuera y dijimos, bueno, vamos a probar el Conex. Fuimos al Conex, fuimos al patio y íbamos a tocar en el piso, creo, no sé qué, y de pronto se tuvo que improvisar un escenario y íbamos a tocar acústico y hubo que enchufarse y hubo que llamar a un bajista y a un percusionista porque el sonido iba a tener que ser más grande porque habían venido 800 personas en vez de las 300 que pensábamos como máximo. Fue más o menos ahí para mí cuando tomé dimensión de crecimiento que estábamos teniendo. También hay algo que de alguna manera el laburo mío, por lo menos yo lo siento así, fue muy paulatino, ¿viste? Como que nosotros, como contaba Nacho, empezamos a hacer música y a tocar en grupos y yo creo que mal que mal siempre con la vista puesta en que se transformara en una forma de vida y en un ingreso desde los 13 años. O sea, imagínate que entre los 13 y los 27, 28, que fue más o menos cuando empezamos a trabajar con Onda Vaga, pasaron 15 años. O sea, hay un laburo ahí sostenido y el crecimiento de alguna manera siempre se sintió natural, no es que en un momento hubo algo loco, ¿viste? Y la pegamos. Fue más, yo creo que fue más gradual, exacto. ¿Sabes que yo cuando era chico estaba en el colegio de música y después toqué mucho tiempo? De hecho, una vez al año por lo menos hago algo en vivo y voy sacando canciones, etcétera. Pero parte de lo que no me gustaba de ser músico profesional, que obviamente se cruzó por mi cabeza,
era tener que plomear cosas, dormir tarde, la irresponsabilidad del ambiente, digamos, los músicos llegan tarde, a veces, no sé, un ensayo consiste en, no sé, 15 birras, churro, demorar el tiempo. Y yo soy muy organizado, ¿viste? Es como que no, esa parte nunca pude encajarla bien en mi... ¿Ustedes cómo se relacionaron con esa parte, digamos, hacer también una banda tan numerosa y Nosotros, con la disciplina dentro de la música, por poner un título? mira, nosotros como Anulamos los ensayos. Muy fácil. dejamos- Bueno, también lo que tiene el funcionamiento de la banda es que decidimos todo, ¿viste? Nosotros cada cosa la decidimos entre los 5 y bueno, incluso tenemos 2 managers, o sea, 2 amigos que son nuestros managers que también deciden con nosotros. Entonces cada decisión nosotros la decidimos juntos. Entonces eso, por un lado, es un ejercicio también para nosotros, ¿viste? Como para también como bajar un poco tu ego, ponerte en el lugar del otro, escuchar. Es como que nosotros, de hecho, hay muchas cosas que nosotros por ahí planteamos desde cómo nos paramos en el escenario, ¿viste? Que nosotros nos planteamos como no hay nadie que esté más adelante. De hecho, nos encantaba tocar sin escenario también, como romper un poco eso de lo que decía Tommy, ¿no? De la separación. Mucho de lo que hacíamos al principio de los shows era nosotros ya estar arriba del escenario cuando estaba la gente. Y nosotros, o sea, como que también rompíamos, nos divertía como cuestionar esas cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo las hacemos internamente y cómo nos parábamos arriba del escenario? A veces... Sí, a veces hace que las cosas tarden más pero me parece que es una forma de trabajo que a todos nos enriquece también. Como que todos, creo que nosotros aprendemos de nosotros mucho. Y en este proceso también, para mí fue, y está siendo como yo siento que los conocía y a la vez no. Es como que está siendo nuevo y de repente volver a escuchar al chabón que escuché hace, bueno, depende de las diferencias, pero por ahí a Tommy hace 12 años, a Marce hace 20 y no sé cuánto, que ya me olvidé. Y es como de vuelta también liberarlo a él de todo lo que yo creo que de tantas horas juntos, de tantas discusiones, de tantas diversiones. Y es como ahora liberarlo y también es muy rico, no sé, como lo que nos pasa entre nosotros, siendo. Esas cosas que uno cree que no son decisiones, pero que lo son, digamos, ¿no? Desde cómo pararse en el escenario. Y en las bandas de música pasan esto, ¿no? Los egos. Pasa en todos lados. Y en la banda de música también. Pasa en todos lados. Sí, pero los músicos son... somos más inseguros, tal vez. Lo que pasa también para mí es que el ego, o sea, obviamente uno dice ego y suena a una mala palabra, pero en realidad el ego, si lo convertís en tu aliado, es una herramienta muy poderosa. Y los músicos la necesitamos, por decirlo de alguna manera, la usamos, como que es importante el ego. Lo que pasa es que, bueno, nada, está el otro y sobre todo en una banda que tiene una dinámica como la nuestra, ¿viste? Como que tiene que estar muy domado porque si no se desbanda, ¿viste? Es muy fácil que un día uno diga me hinché las pelotas y no quiero saber más nada con ustedes y chao. Pero la lucha contra eso es una gran maestra. Y lo que decías vos antes de plomear y de la irresponsabilidad y todo eso, yo siento que fue un larguísimo aprendizaje. O sea, con Nacho cuando tocábamos con Doris hubo 3 o 4 años que era subir 2 amplificadores de 20 kilos por una escalera de 2 pisos todas las noches después de tocar, después de haber puesto plata para tocar. Tenía que volver. Eso es lo peor. A las 4 de la mañana, ya no borracho, solo con resaca, a subir por una escalerita de mierda 3 amplificadores que posta pesan 25 kilos cada uno. O sea, y para mí todo eso fue un gran aprendizaje y sí fue duro. Y hay mucha gente que lo hace durante décadas y nunca logra quizá lo que se imaginó.
Es muy interesante, qué sé yo. Es adverso, pero a la vez, obviamente, como toda adversidad, tiene una gran enseñanza. Es gracioso porque cuando empezamos con Onda Vaga lo que queríamos era dejar de cargar amplificadores y por eso era como... y al final eso fue como un... No sé. Claro. Es como la vida del boxeador, ¿viste? El que queda por el camino está hecho pedazos. Bueno, la banda que nos llega, toda la espalda rota de alzar bártulos y bártulos. Sí, también es un placer, si querés. Y ustedes tuvieron varias participaciones. ¿Cuál fue la que les pareció como más interesante de hacer o que ustedes tienen alguna anécdota? No sé, Fito, por ejemplo, por decir a alguien, ¿no? Pero capaz ustedes tienen alguna que hayan dicho, uy, en esta pasó algo mágico. ¿O no? Fito fue muy lindo porque él es como muy cariñoso y fue muy, muy, muy tierno con nosotros. O sea, fuimos a hablar a la casa, a conocerlo, fue muy lindo, nos hizo unas pizzas y... No sé, todas esas cosas que se generan con la música son súper lindas y también, bueno, siempre jodemos porque nos preguntan sobre Fito y sobre Manu Chao y siempre como quien responde, pero la verdad que son anécdotas lindas porque demuestran también como lo lindo que son ellos, no sé, como que Fito fue súper amoroso y lo de Manu Chao fue loco porque le dimos un disco, un demo que teníamos. Él pasó por Buenos Aires unos días, le dimos un demo y con un CDR que decía, no sé, tenía el mail, ¿no? De uno. Yo le había puesto el mail. No decía nada, No, de hecho. pero sí, un mail sí. El mail estaba escrito en el CD. Y por ahí decía, Onda, que sea un CD. Manu Chao después... Imagínate que él volvió de la gira. Manu Chao, imagínate la cantidad de discos que le deben dar. Y a los meses, no sé, nos llega un mail diciendo, escuché su disco, muchas gracias. Y Manu Chao, y parecía chiste. Y después él nos invitó a abrir sus shows en un estadio. Como... Y eso sí, son esos gestos que decís, wow, qué flash. Son increíbles. ¿Siguen tocando? ¿Se están viendo con los chicos de Onda Vaga? Sí, con Para en otros. cuarentena. No. Quédate en casa. Igual estábamos ensayando hasta que empezó la cuarentena, porque teníamos unos como 6, 7 shows. Y estamos sacando canciones. Hablando de participaciones, la próxima sale con Jorge Serrano. Cantante de los Y Decadentes. creo que no tiene fecha, pero será en un mes más o menos, por ahí. Ya fue enviada a Spotify, o sea que el audio ya está listo y vamos a ver si hacemos un videíto, pero sí, esa es la actualidad, digamos. Estamos terminando de producir temas que habíamos empezado a grabar el año pasado. Mirá qué bueno. Bueno, ¿la pasaron bien en la charla? Sí. Muy bien. Siempre me queda como la sensación de que podríamos seguir y no sé, como decir más cosas. ¿Hay algo que nos quede. Sí, yo también tengo A esa ver, sensación, pero cuéntenme más. Estamos para escuchar. ¿Qué más quisieran decir? Que se les quedó, que hayan estado pensando en este tiempo, que digan, che, tengo muchas ganas de compartir esto. ¿Tommy? Estoy pensando. Ustedes, de hecho, no hablan con los medios hace un montón, ¿no? Un montón, sí. No hablan con los medios en general, me parece. Sí, un poco también. No es lo que más nos copa. A mí me quedó un poco picando dos cositas. Por un lado, algo que hablamos al principio, como esto de... como que se generó este miedo en los varones y como que algunas respuestas a eso son, bueno, bien merecido o ahora les toca a ustedes y que gracias a eso, que si no fuera por eso no te cuestionarías tus privilegios. Eso me parece importante tener en cuenta como el riesgo en la dosis, ¿viste? Porque si vos te aferrás a esa idea de que el otro, el que está enfrente, tiene que padecer lo que vos estás queriendo dejar de padecer, es contradictorio, ¿viste? Y yo no niego lo que decía Celeste antes, como que si no padeces y si no te enfrentás a eso, no te lo vas a cuestionar. Pero si te quedás
pero sí, el que ejerce ese poder de infundir miedo en el otro, se queda solo con ese miedo que puede infundir, ese poder, es una dinámica de nunca acabar, es gato y ratón dado vuelta, ¿viste? Me parecía que estaba bueno eso. Y otra cosa que me quedó colgada también es esta cuestión del hastío que manifiestan algunas mujeres cuando dicen, no, eso no te lo voy a explicar, agarra un libro. Porque yo creo que si bien hay cuestiones macro que sí que son obvias y que es una boludez tener que explicarle a alguien, che, ¿por qué la mujer puede trabajar o puede votar? ¿No? Eso está fuera de la discusión. Pero creo que hay cosas mucho más pequeñas y no absolutas que sí hay que discutir. ¿Qué es abuso? ¿Qué no es abuso? ¿Cuál es el límite? ¿No? Porque si todo es abuso, nada es abuso, ¿viste? Entonces, como yo creo que ahí sí hay una discusión y ahí sí hay una necesidad de, porque la siento yo, de recibir explicaciones, y es así, es real, y cuando yo pido una explicación y me dicen, no sé, cállate varón, o no tengo por qué, encima te lo tengo que explicar, ¿viste? Creo que eso es contraproducente y es difícil de saltear, porque está bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a leer a Simone de Beauvoir, no sé, no es contextual. No digo que no lo deba hacer o que no estaría bueno que lo haga, pero digo que hay cosas que pertenecen más a este momento y que son importantes y porque no está tan claro, porque no son tan obvias y porque no todos la percibimos de la misma manera. Como que me parece que es importante, a veces, aunque cueste mantener el diálogo, a veces entiendo que no se puede. Y si hay un chabón que te dice, nada, la mina de la cocina y embarazada, y a ese no le expliques nada. Pero si hay uno que viene con el rabo entre las patas y te dice, che, no sé qué hice mal, ¿entendés? Hice algo mal y no lo sé y no lo entiendo. Entonces, el que viene con eso, y si vos le decís, no, qué sé yo, jodete, ¿viste? Es generar más mierda. Nada, no sé, esas dos cosas me habían quedado. Y hay conversaciones claramente pendientes, ¿no? Y son conversaciones que requieren que varones y mujeres por igual estén presentes, claramente. Sí, Tommy y Nacho. No, bueno, sí, todo esto como que son conversaciones pendientes, sí, como me parece que es muy importante enseñarnos, ¿viste? Y acompañarnos en un proceso de aprendizaje en el cual en definitiva lo que queremos es todos ser tratados bien, tratar bien a las otras personas, cómo relacionarnos, y a veces es necesario explicarlo eso, y es necesario enseñarlo. Por eso me parece muy importante la educación sexual. Me parece que eso hay que implementarlo ya, ¿viste? Como justamente nosotros ahora que somos como, no somos de las nuevas generaciones, digamos, hay que de alguna forma transmitirlo, ¿viste? Como para no seguir repitiendo errores. Pero como que acá tengo una cita, no sé si da, que recorté, de Fernando Savater. Si quieren se las leo, es un toque. Dice, ningún bicho, por cariñoso que sea, puede darme tanto como otro ser humano, incluso aunque sea un ser humano algo antipático. Es muy cierto que a las personas debo tratarlas con cuidado, por si acaso. Pero ese cuidado no puede consistir ante todo en un recelo o malicia, sino en el miramiento que se tiene al manejar las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas. Ya que el vínculo de respeto y amistad con los otros humanos es lo más precioso del mundo, para mí, que también lo soy, cuando me las vea con ellos, debo tener principal interés en resguardarlo y hasta mimarlo, si me apuras un poco. Y ni siquiera a la hora de salvar el pellejo es aconsejable que olvide por completo esta prioridad. Nada, no sé, me gusta mucho como que... Y esto de lo que hablamos al principio, que en definitiva es el amor, ¿viste? Lo que nos hace bien a todos, ¿viste? Como que está muy contaminado por la violencia, que es producto del miedo también, ¿no? O sea, y lo que está pasando ahora es que está muy instaurado el miedo, ¿viste? Todo el tiempo hay miedo, todo el tiempo los medios
yo la verdad que, no sé, los veo y me llama mucha la atención, ¿viste? Inclusive los medios que se dicen progresistas, como que siempre se está generando un otro, ¿viste? Es como en cada noticia es, che, ¿y para qué estás contando esto? O sea, esto solo genera miedo y odio. Y estamos viviendo en un momento muy, muy duro en ese sentido. Entonces, como que me parece muy importante no perder el foco, ¿viste? Porque no puede ser que el odio... Siempre hay un otro, o el cheto, o el villero, o el negro, o el de derecha, o no sé qué, ¿viste? Como siempre hay culpables. Sí. Y como que me parece que... El modelo de negocio... ¿Cómo? El modelo de negocios de los medios se articula alrededor de eso, ¿no? Porque eso genera lo que llaman engagement. La gente se enoja e interactúan con la noticia o lo que fuera y es como que vende odiar. Eso. Y no está bueno, ¿no? Yo no sé, me imagino por ahí cuando a ustedes les pasó todo esto, si habrán por ahí percibido cambios en cómo algunas amigas o mujeres los veían a partir de eso, que ni siquiera, digamos, como decía hoy Marcelo, era algo de la red que ni siquiera estaba... Yo Sí, creo que obviamente, más que nada... igual la gente que te conoce, ya te conoce, ¿viste? Tal. Perdón. Dale, Marce, pensá. Nada, hablé pero estaba silenciado. Como que a mí me pasó, por lo menos con mis amigas y las mujeres con las que interactúo, lo único que hubo fue muchos deseos de charlar y de entender. Y siempre que me encontré con cosas feas y mala onda, digamos, y prejuicio a partir de lo que había pasado, fue gente desconocida. Es muy fácil depositar en un otro el mal y el juicio y todo lo que uno no quiere, probablemente de uno mismo. Y es más fácil si ese otro no lo conozco, digo, si encima tengo que deshacer una amistad o una relación hasta laboral, tal vez lo evito, pero si es un otro que ni me va ni me viene o que de hecho ya me caía mal encima, Claro. es hermoso, dame más de eso, es como la gente está muy en esa, muy en la separación la frase que se usa mucho ahora es tal es todo lo que está bien. Eso es tremendo. Si no es todo lo que está bien, es todo lo que está mal, además. Como que no hay un punto medio. Entonces yo escucho tu música y me genero una imagen, me imagino que vos sos de tal manera, y si no cumplís eso a rajatabla, sos cancelado, como la cancelación también, ¿no? Como esa historia, como si se pudiera cancelar. Digo, no puedes cancelar. Yo estoy acá, yo estoy vivo, mi banda sigue tocando, sigo haciendo música, y si vos lo que querés es cambiar el mundo, no lo podés cancelar, tenés que cambiarlo. Yo personalmente siento que atravesamos un cambio muy grande como sociedad y personalmente atravesé un cambio muy grande estos años. Y creo que eso es súper valioso. Uh-huh. Pero si la energía transformadora es solo destructora, no construye. O sea, es importante, la energía transformadora tiene que tener destrucción, pero también tiene que tener construcción. Uh-huh. Si vos estás dispuesto solamente a destruir, no vas a construir nada. Vas a quedarte con lo que tenías antes, con el signo cambiado, o con nada, porque va a llegar un punto que nada, puede generarse eso, ¿no? Una implosión y al final perdemos todo. Claro, mini islas de gente que todas piensan que están en lo correcto, ¿no? Esta cosa que se ve ahora. Todos tienen la posta, todos mis amigos saben cuál es la revolución. Claro. Y si no me gusta, la cultura de la cancelación se llama, tiene un nombre y todo. Siempre, en todas las revoluciones un poco hubo eso, ¿no? Como las revoluciones... estoy pensando, ¿no? Como, por ejemplo, el cristianismo, que se centra en el mensaje de Jesús, que era muy noble. Después se ve tergiversado y termina en la Inquisición. La Revolución Francesa termina en un capitalismo genocida también. La Revolución Rusa termina con el estalinismo.
En todas las revoluciones hay que tener mucho cuidado. Este es un momento que puede ser revolucionario realmente, pero el problema sería volver a caer en una espiral de violencia. Nacho. Sí, la sensación también de que es inabarcable, o sea, muchas cosas quedan sin decir, obvio. Me quedaba una sensación de, por un lado lo que decía Tommy, la importancia de sí, como de la educación sexual, por un lado lo pensaba así, pero en realidad se me mezclaba todo, a ver si lo puedo decir, a veces soy muy desvolado para decir las cosas, pero como lo que decía Lion al principio, esto de que todo, hay un miedo en relación a esto, ¿no? Como que está el miedo en relación al scratch, y como que es algo incómodo de lo que no hay que hablar, o que también pasa mucho con la sexualidad o cómo fuimos educados, ¿viste? O que uno tiene que saber, y entonces como es algo tabú, no se habla, y todo lo que es tabú lleva a desencuentro, ¿no? Como que, y siempre vuelvo a lo mismo, que es como que es un momento para ponernos, y la humildad de decir no sé, y escuchar, ¿no? Y escuchar y promover también, o sea, yo a veces lo vivo como una actitud interna, como una decisión interna, ¿no? Como de ponerme, que siempre implica como una humildad y un salto al vacío, porque es como dejar lo que yo creo de esta persona, de esta relación, y empezar a escucharnos, como que me parece como que, porque si no reina el miedo, y alrededor del miedo lo que hay es desconexión y desencuentro, y el miedo es violencia. Como un llamado a eso, yo creo, todo el tiempo, ¿no? Como a deshacernos juntos, no sé. Y es como un deshacer del miedo, ¿no? Como de animarme a encontrarme con el otro y darme cuenta que no sé y que quiero saber, ¿no? Y esto es mucho amor también, y humildad, que se me termina uniendo, como que me parece que humildad y amor, como que decir no sé es un gesto de amor, porque es como volverse presente frente al otro, ¿no? Y dejar lo que creo y lo que opino de esta situación o lo que opino de vos, y al liberarte me libero. Yo creo que hay algo muy valioso en que los seres humanos puedan decir no sé X cosa y convivir con esa incertidumbre, ¿no? Porque si no, de repente empezamos a tener teorías conspirativas que nos hacen súper recontra mal, de todo tipo, ¿no? Desde que o el feminismo es una teoría para controlar la natalidad de los chicos, que era algo que me dijo mi mamá, por ejemplo, cuando empecé a como hablar de estas cosas. Fue muy curioso, ¿no? Porque le empecé a preguntar, che, Mai, ¿vos qué onda? No, eso es una teoría para no sé qué miércoles, ¿no? Pero después resulta que empecé a hablar y tenía ella como anécdotas personales de cosas que le habían pasado, pero no podía hacer sentido de eso, ¿me entendés? Eran como cosas aisladas, ¿no? Sí, es que es muy... Perdón, sí, no, después sí. Decime porque... No, que me parece que es muy profundo lo que estamos... O sea, como que era nuestro modus operandi. O sea, es como empezar a develarlo y es como, y esto también, y esto también, y acá también. Y es como... Porque... Hay como muchos deber ser, o sea, para todos, digo. Es como un deber ser y es como... ¿Y ustedes con sus padres hablaban de esto? ¿De qué? Del feminismo, por ejemplo. No. Parte de la angustia creo que también que es la falta de modelos alternativos, porque hasta ahora había un modelo, ¿no? Digamos, había un deber ser que había que cumplir. Y hoy, digamos, cuando uno desarma ese deber ser, no hay un modelo, hay que crearlo. Sí. Y ni siquiera sé si tiene que haber un modelo, digamos. Es capaz que el modelo es la libertad de elegir el modelo que te cope, ¿no? Claro. Pero es súper complicado eso genera mucha angustia porque ahora no estás seguro de nada, ¿no? Y eso es la creatividad full. Es como la creatividad ahora es ahora. Es una gran y oportunidad. no importa quién era hace 2 minutos, ¿no? Como ahora de vuelta vuelva zarpado. Sí, hay mucho sí, Marcelo. La lucha contra el statu quo, ¿no? Y eso, en eso entra el feminismo, y la sociedad está asentada en una comodidad. Digo, si vos por casualidad o por esfuerzo cumplís las funciones que se te asignaron, estás cómodo. Si sos un chabón que
cumple con los requisitos físicos, sociales y económicos y de color de piel. ¿Por qué vas a querer que todo cambie si ya tenés todo dado? Y lo mismo mujeres que tal vez son muy machistas también en su forma de vivir y de pensar, porque están acomodadas en un lugar en el que están bien realmente. Entonces dicen, no, porque ¿qué dice esta loca? ¿Aquí se debería mostrar las tetas nada más? Yo estoy bien acá, mi marido me banca, ¿viste? Y lo amo y hay amor, y eso no es menos cierto, pero lo cierto es que es una dificultad más luchar contra el acomodamiento, ¿no? Como esa inercia. Claro, Las como cosas que están bien, si estamos así es porque estamos así, ¿viste? Como bueno, ¿no? el cambio viene de la incomodidad, ¿no? Claro, y además porque, total, y además porque tenés que, si te empezás a cuestionar eso, va a llegar un momento que te vas a tener que cuestionar vos, y eso a veces no es cómodo. Es como te tenés que cuestionar, y tenés que mirarte, y tenés que sumergirte ahí, y sí, mejor, a veces no es cómodo hacer eso, ¿no? Mejor hacerlo Pero pronto. me parece... ¿Cómo? Mejor hacerlo pronto. Mejor hacerlo pronto, sí. Sí, cuando vos preguntabas si hablábamos con nuestros viejos de eso, yo pensaba, nada, no sé, mi viejo tiene 80 años, o sea, mi vieja tiene 73, 74, debe tener, ¿no? Y no es un tema que haya estado en la mesa, ¿viste? Y traerlo, supongo que en algún momento hablé, sobre todo los últimos años, pero también en mi caso me pasa que yo siento que no fui educado dentro de un machismo extremo. O sea, el machismo está, obviamente siempre estuvo, pero no considero a mis padres particularmente machistas u homofóbicos, que es una constante. Digo, la homofobia y el insulto puto y todo eso es gran parte de la construcción del patriarcado, y yo siempre, toda mi vida, mis insultos obviamente fueron los insultos de todos. De pronto ahora me lo cuestiono, pero yo cuando antes decía a alguien, che, qué puto ese chabón, no lo decía como refiriéndome a su sexualidad, sino al significado de esa palabra, que ya era un insulto de por sí, no es que hablaba, ¿entendés? Entonces como, bueno, ok, me doy cuenta de eso, puto no es un insulto. Y pero qué sé yo, en mi casa mi viejo nunca me dijo qué mariquita. Entonces para mí como que en ese ámbito nunca necesité manifestar mi postura. También soy varón, digo, obviamente, eso. Me encanta este silencio. Porque además son silencios donde cuando Para buscas el corte y decís, bueno, hasta la próxima, dicen, no, es que tenemos más ganas de decir cosas. es que ¿No? sí. Uy, la puta madre. Uy, no, Tommy, cuidado. Tommy está destruyendo todo su set. ¿Saben que lo zarpado de esto es como... Me parece ese momento en que uno dice... Pucha, che, tenía ganas de decir más cosas, y te das cuenta que es una conversación que realmente la debíamos tanto, y que cuando la arrancás te da ganas de incluir más gente y por ahí Yo creo que todos los hombres sensibles en alguna medida les pegó cuando pasó todo esto, y o sea, a ustedes les pegó muy directo, pero... Yo estuve varios días acongojado. De hecho, ahí fue cuando hicimos el podcast con Sabrina Cartavia. Justo vino Martín Bomer al principio de la charla antes de empezar a grabar. Bueno, me decías vos, Tommy, que lo escuchaste, y yo creo que en esos momentos fue súper necesario para mí hablar del tema, y seguro que para ustedes más. Y creo que para incluso los hombres que no quieren hablarlo, no saben de lo que se pierden. Sí, pero también yo creo que hay un miedo, ¿no? En no querer hablar de eso. Decí, Tommy. Tal cual, que en algún punto también hay es el privilegio de cuestionárselo, de lo que decía Nacho también, de aceptar la ignorancia. Hay una frase que me gusta mucho, que es, la salida es para adentro. Eso, y bueno, y también esta idea de que si es posible la felicidad, sin la felicidad del resto de las personas. O sea, me parece que no. Y entonces ahí uno tiene que atacar un montón de sistemas que están establecidos, instaurados, y que generan mucho dolor, desigualdad. Se me vienen un montón de ideas y no sé cuál desarrollar. Recién dijiste
lo de Martín Bomer y me hizo acordar al artículo que vos mandaste, Cele, que yo me quedé con dos grandes conceptos, que uno ya lo dije, que es el de la espiral de la violencia, que eso es obvio, ¿no? Quien recibe violencia tiene dos opciones, o devolverla o poner un freno en un momento y parar con eso. Imagínate, si vos recibís violencia, repartís violencia, al que la repartiste te devuelve. Y en relación a eso, otro concepto que me gusta, que es el orden de la barbarie. Sí. Entonces es como decir, bueno, esto funciona así, ¿entendés? Adecuate. Entonces, bueno, pero pará, pero no sé, como tenemos reglas o formas de convenios de convivencia, ¿viste? Y entonces cómo actuar en función de eso, cómo modificarlos, cómo transformarlos. Es interesante lo que decís porque en ese texto, digamos, la hipótesis que trabajan algunos autores, Bomer es uno de ellos, es que esa espiral de violencia en la Argentina, de la violencia institucional en este caso, ¿no? La frenan las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Es cuando termina la dictadura y vuelve la democracia, esas mujeres, en lugar de pedir paredón y que maten a todas las personas que habían secuestrado a sus hijos y demás, y desaparecido a sus hijos, pidieron Estado de Derecho, ¿no? Pidieron memoria, verdad y justicia. Claro. Años más tarde, y los pañuelos blancos, etcétera, ¿no? Entonces, el momento fundacional, digamos, de la democracia argentina, quienes frenan la violencia son mujeres, ¿no? Y tiempo después, digamos, que otros grupos de mujeres que hoy piden, digamos, la legalización del aborto en Argentina, que también tienen esta simbología de los pañuelos y demás, solo que de otro color, fíjense que su pedido es que sea ley, ¿no? Es siempre apostar al diálogo institucional y compartido. Entonces yo creo que parte de lo que ustedes están manifestando acá, primero, digamos, querría agradecerles la valentía, porque todos manifestaron, digamos, tener miedo, y eso quiere decir que quizás debamos tomarnos más en serio cómo vamos a recibirlos cuando quieran dialogar. Y luego que es una gran alegría saber que las nuevas generaciones quieren dialogar, ¿no? Y nada, imagino como el inicio de una conversación más larga. Supongo que tendremos muchos episodios de podcast, ¿no? Ojalá. Pero me parece como muy, muy valioso lo que están haciendo. Y también creo que es una invitación para todas nosotras a darnos cuenta que hay material y que hay material humano sobre todo, ¿no? Que hay personas que ya forman parte de la nueva conversación. Y que quizás esa es una invitación a cambiar el tono y a cambiar la receptividad, ¿no? Me encanta ese cierre. Personalmente. No, gracias a ustedes, de verdad. No, gracias a vos, Ele, y a vos, Leopoldo, por invitarnos. No, al contrario. Yo también, no te conté, Lion, pero yo también lo escuché y me gustó mucho. El que compartió Cele. Sí. De hecho, yo estaba... yo les mandé el de Sabrina, sí. Sí, yo ese también lo escuché. No, la nota no la leí, pero... De hecho, por eso también accedí a venir acá, porque ya te había escuchado. Y escuché tu parsimonia y tu forma de manejar la conversación, y me pareció que me iba a sentir cómodo. Bueno, me alegro un montón que hayas gracias. sentido eso antes y durante. Para mí es un honor. Bueno, me alegro. Y no, primero, o sea, igual ya estamos terminando, pero les quiero reagradecer por esto, porque también a medida que lo vamos haciendo, yo me doy cuenta que nosotros tenemos necesidad de hablar. Como que ahora lo veía también en Tommy y en Marce, como una necesidad de hablar, ¿viste? Como que les agradezco un montón, me emociona. Y también creo que hablar sirve para también esto, ¿no? Como lo que decía antes del miedo, porque yo me doy cuenta que todavía que volvemos a hablar y siento miedo todavía de hablar de estas cosas. Y me parece súper lindo que lo podamos hacer. Gracias. Y ojalá todos tengan ese espacio, ¿no? Entre sus amigos varones, no solo las mujeres, para no cansarlas a ellas, digo, total. Para que no hagan todo el Solo cuando trabajo. sea imprescindible. Bueno. Sí, yo tengo una... Sigo jodiendo con lo de las citas. Dale. Pero bueno, de última se recorta, ¿no? Creo que... Ahí va, otro cierre para vos. Sí, dije mucha... Todo lo que tengas que Además. decir, puedes decirlo. Pero hay una cita que la recorté, que fue cuando Joaquín Phoenix
le entregan el Oscar al mejor actor por el Joker. Sí. Y me gustó mucho lo que dijo y lo busqué y lo bajé. Que dice: creo que cuando nosotros usamos el amor y la compasión podemos crear e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres vivos y el medio ambiente. He sido un sinvergüenza toda mi vida. He sido egoísta, a veces he sido cruel. A veces ha sido difícil trabajar conmigo y estoy agradecido de que muchos de los que están acá me dieron una segunda oportunidad. Creo que nuestro mejor momento es cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos vetamos por nuestros errores pasados, sino cuando nos ayudamos mutuamente a crecer, cuando nos educamos mutuamente, cuando nos guiamos mutuamente hacia la redención. Esto es lo mejor de la humanidad.